Hola, hola, ¿cómo están, queridos chicos de cuarto grado de primaria? Recuerda que el día de hoy no he podido hacer la clase porque he tenido dificultades para conectarme, ¿ya? Mil disculpas, pero vamos a empezar de todas maneras este repaso, sí o sí, ¿ya? Vamos a empezar este repaso para que puedas desarrollar tu- tus temas, ¿no? De tu examen, perdón, de una forma adecuada, ¿no? Una forma que te permita aprobar y tener buena nota en tu examen, ¿no? Vamos a ver desde el tema número uno, ¿ya? Desde la semana uno, ¿ya? De este bimestre. Bien, vamos a comenzar con la semana uno, ¿no? En la semana uno hablamos del virreinato peruano, ¿no? A ver, recuerda que cuando hablamos del virreinato peruano, tenemos que mencionar que el Perú fue dominado, ¿no? Por los españoles desde el año 1532, ¿no? Pero el virreinato se va a fundar en el año 1542, ¿no? Por orden del rey de España, ¿ya? Ahora, las autoridades que vamos a tener en el virreinato van a ser de dos tipos, ¿no? Autoridades metropolitanas, o sea, que estaban en España, y autoridades locales que estaban en Perú o en América, ¿ya? Vamos a hablar en esta primera semana de las autoridades metropolitanas. Las autoridades metropolitanas están conformadas como la máxima autoridad, el rey, ¿no? El rey, y dentro de los reyes españoles vamos a tener dos dinastías, ¿no? La Habsburgo y los Borbones. Fueron las dos dinastías que gobernaron España durante el virreinato peruano. Ahora, la otra autoridad era el Consejo de Indias, ¿no? Que tenía como funciones defender los intereses de la corona, dictaba las leyes o reales cédulas para las colonias y daba el juicio de residencia a todas las autoridades que gobernaban el virreinato, ¿no? Entonces, recuerda las dos dinastías, hablando de la máxima autoridad de España, era el rey, ¿ya? Y hubo dos dinastías, dos casas, dos familias que gobernaron España, ¿no? Los Habsburgo, de origen austriaco, ¿ya? Y los Borbones, de origen francés. Francés. Entonces, eso fue el tema de la primera semana. Rápidamente vamos a la semana número 2, ¿no? En la semana número 2 vimos en esta ocasión las autoridades locales, o sea, las autoridades virreinales en América. La máxima autoridad virreinal en América era el virrey, era el representante del rey, ¿no? Recuerda que el virrey traía un pliego de mortaja que consistía en un documento donde traía el nombre de un reemplazo en caso le pasase algo al virrey. Las leyes que dictaba el virrey se llamaban ordenanzas. ¿Y quiénes fueron los virreyes? Bueno, tenemos que mencionar a 40 virreyes, pero los más importantes fueron el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, el virrey más, o bueno, el más importante porque organizó el virreinato, Francisco de Toledo. El virrey que embelleció la ciudad de Lima fue Amat Illuniet. Y el último virrey, el 40avo virrey, fue José de la Serna, ¿no? El último virrey. Ahora, también habían otras autoridades o instituciones en América, como por ejemplo la Real Audiencia, que ves por ahí. La Real Audiencia era un tribunal que administraba justicia. Sus integrantes se llamaban oidores, ¿no? Que eran una especie de juez. En caso de que el virrey saliera de Lima, la Real Audiencia asumía el gobierno, ¿sí? Ahora, también veíamos otra autoridad llamada el Cabildo. El Cabildo, también conocido como ayuntamientos, ¿no?
Esta institución hasta el día de hoy la conocemos con el nombre de municipalidad. ¿Y cuál era su función? Velar por el orden de las ciudades, ¿no? Su autoridad se llamaba el alcalde, ¿no? Y también tenía autoridades como los regidores. Pero ¿cuál de todas estas autoridades, profesor, era la más odiada? El corregidor. Recuerda que el corregidor era una autoridad provincial, o sea, que no estaban en Lima, estaban en las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie los vigilaba. Entonces los corregidores podían hacer lo que se les antojara, lo que se les diera la gana. Ellos eran los gobernantes en las provincias. En sus funciones estaba que debía defender y cuidar a los indígenas y cobrar el tributo indígena, ¿no? Pero como eran tan malos, en el siglo XVIII fueron reemplazados por las intendencias. Pobrecitos los corregidores, por malos. Eso fue el tema de la semana número 2. Y el tema de la semana número 3 fue el siguiente, las dos repúblicas. El virrey Toledo fue un virrey que organizó el virreinato peruano, ¿ya? Ordenó el virreinato peruano y dividió a la sociedad en dos, la República de Españoles y la República de Indios. ¿Para qué hizo esto? Para mejorar el cobro de los tributos y para tener controlados a los indígenas, creó las reducciones, o también llamado pueblo de indios. En estas reducciones los indígenas pues estaban rodeados por murallas y no podían escapar, ¿no? De ahí el nombre de reducciones, o sea, estaban reducidos, rodeados de murallas, ¿no? Pero para los españoles eran pueblo de indios. Ahora, hablemos justamente de esta primera república, ¿no? La República de Indios. La República de Indios era la más numerosa, obviamente. Los españoles no eran tantos. La República de Indios era la más numerosa, eran considerados libres y eran vasallos de rey. Y, ojo, eran considerados menores de edad, o sea, como si fueran niños, ¿no? Qué curioso. Y ejercían sus derechos mediante el protector de indios, ¿no? Ahora, había dos clases de indios. No vayas a creer que en la República de Indios todos los indios eran iguales. No, no, no. Habían indios nobles y los indios del común. Los indios nobles eran los descendientes de los incas, ¿ya? Ellos no pagaban tributos, ellos no iban a la mitad, ellos se dedicaban al comercio y encima estudiaban. O sea, por ejemplo, Tupac Amaru II, ¿no? Y en los indios del común era la mayoría, ¿no? Ellos iban a la mitad, ellos pagaban impuestos, ellos eran entregados a los encomenderos, eran entregados a los corregidores y vivían en las reducciones. Pobres. Esa fue la semana número 4. Perdón, número 3. Vamos con la semana número 4. En la semana número 4 vamos a ver la República de Españoles. Los españoles también tenían una división, ¿ya? Los españoles también se dividían en dos, en los chapetones, ¿ya? Y en los criollos. Los chapetones también eran llamados peninsulares, ¿ya? Ellos eran españoles nacidos en Europa, ¿ya? Nacidos en España, chapetones, ¿no? Ellos tenían mayor prestigio, mejor condición social. Entre los chapetones se repartían los cargos, el cargo de alcalde, el cargo de corregidor, ¿ya? Entre los chapetones. En cambio, los criollos eran hijos de españoles nacidos en América y ellos no tenían cargos, ¿ya? Ellos solamente eran comerciantes, ¿ya? O tenían sus tierras, pero no tenían cargos, o sea, un criollo no podía ser oidor, no podía ser alcalde y mucho menos podía ser virrey. Solo eso quedaba reducido para los chapetones, ¿eh? Ahora, en el Perú, recordemos que en la sociedad va a haber mezclas de raza, o sea, estas razas, estas repúblicas
no estuvieron separadas, sino que se mezclaron entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles se mezclaron con los indígenas. Y es por eso que se va a dar las castas, ¿no? Las castas, por ejemplo, fueron lo siguiente. El español, que se metía con un indígena y tenía a su hijo, nacía un mestizo, ¿no? En el Perú hubo bastantes mestizos. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega era un mestizo, el que escribió Comentarios Reales, ¿no? Español que se metía con su esclava y tenía un hijo, nacía un mulato o una mulata, ¿no? El indígena, el indio, que se metía con un esclavo o una esclava, tenía a su hijo y nacía un sambo, ¿no? Eran las castas de esta sociedad. Ahora, recuerda que los esclavos eran considerados humanos para servir, ¿no? Trabajaban principalmente en las haciendas de la costa y en las casas. Habían esclavos que conseguían su libertad gracias a un español, ¿no? Un español de repente se volvía amigo de ese esclavo y le daba la libertad. Entonces, se convertía ese esclavo en un liberto, ¿ya? Pero había esclavos que no querían ser eh, sometidos, ¿no? Y se escapaban de las haciendas. Esos esclavos que se escapaban se iban a vivir en los palenques y eran llamados esclavos cimarrones, ¿no? Era un esclavo que se escapaba, esclavo cimarrón. Ahora, en la semana 5 vimos lo siguiente, queridos chicos, la economía del virreinato. Recuerda que la principal actividad económica, es decir, los españoles, ¿para qué llegaron a Perú? ¿A hacer turismo? ¿A conocer Machu Picchu? No, a practicar la minería. La minería fue la principal actividad económica, porque gracias a esta minería podían obtener mucho oro, plata. Y exigían a los indígenas a trabajar en las minas a través de una forma de trabajo conocida como la mita. La mita era una forma de trabajo que solo se aplicaba a los indios del común. La mita era obligatoria y consistía en el trabajo que hacían los indios en las minas, ¿no? Tenían que soportar abusos, soportar maltratos de parte de los españoles, ¿no? La mita fue extendida y fue perfeccionada por el virrey Francisco de Toledo, o sea, se hizo más salvaje, los indios, muchos indios murieron, más de 1 millón de indios murió en las minas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron las minas más importantes del virreinato? La mina de Potosí, de donde se extraía plata, y la mina de Huancavelica, de donde se extraía mercurio, o también llamado en esa época azogue. Azogue. Pero la minería no fue la única actividad económica, también tenemos la agricultura, pero no destacaron mucho. Por ejemplo, en la agricultura se trajeron algunas semillas de Europa, por ejemplo, el trigo, la caña de azúcar, el vino, la uva y el olivo, las aceitunas, ¿no? Eso se trajo de Europa, ¿ya? Ahora, la papa no era consumida por los españoles, la papa solo era consumida, recuerda, por los indígenas. Ahora, con respecto al reparto de tierras, las tierras fueron repartidas entre los españoles, ¿no? Y así se construyeron las principales haciendas, ¿ya? Recuerda que en las haciendas, quienes trabajaban los esclavos, ¿ya? Ahora, otra actividad también que hubo en el virreinato fue la ganadería, y algunos de los animales que trajeron los españoles fue la vaca, el toro, la oveja, los caballos, el chancho. Fueron algunos animales que ellos trajeron, ¿ya? En la producción textil, recuerda que los españoles obligaban a los indígenas a elaborar tejidos, ¿no? A elaborar frazadas, a elaborar polos, ropa, ¿no? Los obligaban a tejer, ¿no? Esto eran talleres textiles. Esos talleres textiles en la época de la colonia se llamaban obrajes, ¿no? Los indígenas tenían que trabajar de 12 a 16 horas en los obrajes, ¿no? Y los obrajes eran custodiados y vigilados por un español para que los indígenas no se escapen, ¿ya?
Acá vemos algunas imágenes de los obrajes, ¿no? Y ese trabajo textil que hacían los indios. Ahora, habían obrajes un poco más pequeños, de menor producción, que se llamaban chorrillos. Pero entre un obraje y un chorrillo, ¿cuál es la diferencia? El tamaño. El obraje era mucho más grande. ¿Ya? Y bueno, eso vimos en la semana 5. Ahora veamos la semana 6. En la semana 6 hemos trabajado lo siguiente. El comercio en el virreinato. El comercio tenía ciertas características, ¿no? En la época del virreinato, todos los comerciantes que sacaban productos de Perú no podían venderlo a otros países como ahora, solamente podían venderlo a España. ¿Ya? No podíamos venderlo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Japón, no. Solo el comercio era con España. A esto se le llamó monopolio, ¿ya? Porque solo vendíamos a un solo país, que era España. Ahora, cuando hablamos del comercio, tenemos que mencionar el sistema de flotas y galeones. Este sistema de flotas y galeones era un conjunto de buques que salía de Sevilla, España, y que venía hacia las colonias, ¿no? En el caso de las flotas eran barcos un poco más grandes y se dirigían hacia Veracruz. En cambio, los galeones se dirigían hacia el puerto del Callao, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron los principales puertos? Ya mencioné uno, el puerto de Sevilla en España, el puerto de Veracruz en México y el puerto de Callao en el Perú. ¿Ya? Habían instituciones que se encargaban del comercio. Por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? Esta casa fue creada por los Reyes Católicos en 1503 y su función era vigilar el comercio colonial. ¿Ya? Es decir, vigilar que las colonias no vayan a enviar sus productos a otros países. ¿Ya? Tenían que vigilar que todos los productos lleguen a España. Ahora, otra institución acá, en este caso, la Casa de Contratación de Sevilla estaba en España. En cambio, en América, en Lima, estaba el Tribunal de Consulado. El Tribunal de Consulado fue una institución comercial, ¿no?, que se ubicó en Lima. Y su función era cobrar los impuestos. Ahora, ¿cuáles eran los impuestos que se cobraban? No, acabo de hablar de impuestos. Los principales impuestos que se cobraban eran el tributo indígena, el quinto real, la alcabala, el almojarifazgo y el diezmo. Hablemos de cada uno de ellos. El tributo indígena era pagado por los indios varones de 18 a 50 años. El quinto real era el 20% de la producción minera. Ese 20% se iba a España. ¿Ya? La alcabala era un impuesto que se aplicaba sobre la compra y la venta de cualquier producto. El almojarifazgo era un impuesto que se pagaba solo cuando tú sacabas mercadería por el Callao o si tú ingresabas mercadería. Es decir, el almojarifazgo es un impuesto al comercio externo. O sea, cuando tú llevabas productos a España, pagabas almojarifazgo. Profe, y si yo no me dedico a comerciar, entonces no pagas. Es diezmo. El diezmo es un 10% de la producción agrícola se le debía dar a la iglesia. O sea, la iglesia también ganaba en esta época un impuesto, ¿no? Este fue el tema número 6. Veamos el tema número 7. El tema número 7 fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Como puedes darte cuenta, la gente no estaba tan feliz con el virreinato, ¿no? Hubo gente que no estaba de acuerdo. Uno de ellos fue Juan Santos Atahualpa. Esta rebelión se dio en el año de 1742, en el siglo XVIII, y va a durar hasta 1756.
y se dio en la selva central, en la zona llamada el Gran Pajonal, hoy en día llamado Junín. ¿Ya? Fue liderado por Juan Santos Atahualpa, quien era una persona que estudiaba, ¿no? Sabía varios idiomas, entre ellos el idioma de las tribus amazónicas, y por eso buscó apoyos a estas tribus. ¿Cuáles fueron las tribus que le brindaron el apoyo? Los Amuechas, los Ashaninka, los Machiguengas, los Conivos y los Piros. Fueron tribus que le brindaron el apoyo militar. Ahora, ¿por qué estas tribus no querían a los españoles? Obviamente porque había disputas, por ejemplo, por el Cerro de la Sal, ¿no? Que los indígenas querían tener este Cerro de la Sal, ¿no? Y buscaban expulsar a los españoles de este cerro, ¿no? Recuerda también el trabajo obligatorio que eran sometidos los indígenas, los había cansado, ¿no? Los había hartado los abusos y maltrato de los españoles, ¿no? Recuerda también que los franciscanos fue una orden religiosa que llegó a la selva central, ¿no? Supuestamente a evangelizar, pero se sabía que los franciscanos también maltrataban a los indios, ¿no? Los golpeaban. Y a esto hay que sumar enfermedades extrañas que llegó a la zona de la selva y muchos indígenas pues querían que los españoles se vayan porque habían traído enfermedades, ¿no? Estas fueron las causas de la rebelión. Ahora, ¿cómo inicia la rebelión? La rebelión inicia cuando Juan Santos Atahualpa expulsa a los franciscanos de la selva, ¿no? Los expulsa y destruye cuarteles militares españoles, ¿no? Por ejemplo, ante esta situación, los españoles pues crean otro cuartel porque sus cuarteles son destruidos y crean un cuartel Chimiri, ¿no? Para poder defender. Ahora, todas las expediciones de Juan Santos Atahualpa triunfaron, ¿no? Los españoles solamente se defendían, pero no podían atacar porque no conocían el medio geográfico, tenían miedo a avanzar en medio del bosque. Entonces la rebelión duró 10 años, pero no se supo cómo Juan Santos Atahualpa finalmente desapareció, ¿no? No se supo si murió, no se supo. Entonces la rebelión se quedó ahí. Finalmente los españoles llegaron a salir de la selva central, ¿no? Fueron expulsados. Ese fue el tema la semana número 7. Ahora vamos a ver la semana número 8. La semana número 8 hemos visto, queridos chicos, la rebelión de Túpac Amaru, la segunda rebelión del siglo XVIII. Esta rebelión va a iniciarse en Cusco. Recuerda que Túpac Amaru era un cacique de Tinta, de Surimana y Pampamarca, ¿sí? Recuerda que Túpac Amaru estudió en el Colegio San Francisco de Borja, un colegio de caciques. Él era un cacique, era un indio, no era un indio del común, era un indio noble, o sea, tenía educación. Se casó con Micaela Bastidas, ¿sí? Y dentro de las causas de la rebelión era el abuso de los encomenderos, ¿no? Como le dijimos, estas autoridades provinciales eran abusivas, ¿no? Además, recuerda los repartos mercantiles, que eran compras forzosas que aplicaban los corregidores sobre los indios, ¿no? Les obligaban a comprar objetos que no tenían utilidad, ¿no? Entonces, los indios estaban muy en contra y querían que los corregidores se vayan de Cusco y que se eliminen los repartos. Además, también los indios querían que se elimine la mita, ¿no? La mita minera. A esto hay que sumar que los comerciantes se vieron afectados en esa época por el aumento de impuestos, ¿no? Túpac Amaru II fue un comerciante, por lo tanto, también se vio afectado cuando la alcabala, el almojarifalgo aumentaron de precio, ¿no? Se vio afectado.
su economía del hogar, ¿no? Entonces, esta también fue una causa de la rebelión. Ahora, la rebelión inicia con el asesinato de el corregidor de Tinta, ¿no? El señor Antonio de Arriaga. Va a ser ejecutado el 4 de noviembre de 1780 por su esclavo. Luego, los españoles envían un ejército a enfrentar a los rebeldes, ¿no? Y se van a enfrentar el 18 de noviembre de 1780 en la batalla de Sangarará. ¿Quién triunfó? ¿Quién perdió? Los triunfadores van a ser los rebeldes, ¿no? Tupac Amaru. Los españoles huyeron a un templo, ¿no? A una iglesia, pensando que se iban a salvar. ¿Qué hicieron los rebeldes? Ingresaron a la iglesia, mataron a los españoles y quemaron la iglesia, ¿no? Entonces, es por eso que mucha gente va a empezar a estar en contra de Tupac Amaru, ¿no? Porque atentó contra la iglesia. Entonces, el 6 de abril de 1781, Tupac Amaru fue derrotado en la batalla de Checacupe, ¿no? Y luego va a ser capturado y trasladado a la Plaza de Armas de Cusco. En la Plaza de Armas de Cusco, el 18 de mayo de 1781, lo ejecutan. Junto a él murió su esposa Micaela Bastida. Este suceso se dio cuando el virreinato del Perú estaba gobernado eh, por el virrey Agustín de Jáuregui, ¿sí? Ahora, Tupac Amaru, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta rebelión? Una de las consecuencias fue que los corregidores fueron reemplazados, como te dijimos, por las intendencias, ¿no? Los corregidores, estos abusivos, fueron expulsados del Perú y llegaron las intendencias, ¿no? Luego se prohibió también la lectura de los comentarios reales, ¿no? Este libro en quechua, ¿no? Se prohibió hablar quechua inclusive, ¿no? Ahora, otra de las consecuencias fue que un primo de Tupac Amaru, ¿ya? Llamado Tomás Catari, continuó la rebelión en La Paz, ¿no? En lo que hoy día es Bolivia. Y cercó la ciudad de La Paz por más de 100 días, ¿no? Finalmente también va a ser capturado y ejecutado igual que Tupac Amaru II. Esto fue la semana número 8. Ahora veamos la semana número 9. La semana número 9 trabajamos estos precursores, ¿no? Los precursores. Recuerda que fueron dos acontecimientos que influenciaron en la idea de independencia. La idea de independencia llegó gracias a la independencia de las 13 colonias y a la Revolución Francesa, ¿no? Estos dos acontecimientos influyeron en la mente de los criollos. Ahora, vamos a hablar nuevamente de los criollos. Recuerda que los criollos no podían acceder a los cargos públicos. Un criollo no podía ser alcalde, no podía ser oidor. Entonces los criollos estaban discriminados, ¿no? Eran españoles, pero estaban discriminados. Entonces los criollos son los que incentivan las ideas de liberarse de España, ¿no? Uno de los criollos separatistas va a ser Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿no? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, nacido en Arequipa, de formación jesuita, fue expulsado, ¿no? Fue expulsado del Perú y escribía, cuando se enteró de que en Perú había una rebelión de Tupac Amaru II, él escribía cartas a Inglaterra para que Inglaterra apoye a Tupac Amaru, pero nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, Juan Pablo Vizcarra Guzmán va a destacarse, ¿no? Porque va a escribir la obra llamada Carta a los Españoles Americanos. Es un documento donde incentiva a todos los criollos de América a buscar la libertad, a independizarse de España, porque se veía que España ya estaba en crisis, había una crisis en España y que Juan Pablo Vizcarra Guzmán incentiva a los criollos a la liberación, ¿no? A la independencia de España. Por eso este personaje fue un separatista. Ahora, luego vamos a tener a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, un personaje de origen venezolano, fue muy conocido, era muy famoso en su época porque participó en la independencia de las 13 colonias, peleó junto a George Washington
también estuvo en la Revolución Francesa, fundó una logia donde se reunían criollos de América, llamada la Gran Reunión Americana. En esa logia, en esas reuniones, se planificaba la independencia de América, ¿no? Francisco de Miranda, leyó la Carta a los Españoles Americanos y publicó, ¿no? Porque encontró en esta carta una riqueza, ¿no? Dijo que esta carta era muy importante y que todos los criollos o toda América debía conocerla, ¿no? Para ese entonces Juan Pablo Viscardi Guzmán ya había fallecido, ¿no? Entonces Francisco de Miranda publica, después de la muerte de Juan Pablo, publica Carta a los Españoles Americanos, ¿no? No solamente la publicó, sino también la tradujo al español, ¿no? Para que en América pueda ser leída por los criollos. Recuerda que Francisco de Miranda no escribió la carta, pero la tradujo y la publicó en varias revistas, ¿no? Este fue el tema número 2 y, este fue el tema número 9 y el tema número 10, con el cual cerramos el bimestre, fue la segunda parte de los precursores, ¿no? En este caso, estos precursores no eran separatistas, no querían separarse de España, solamente impulsaron, ayudaron con sus ideas, pero no propusieron, no incentivaron la independencia. Recuerda que muchos de ellos vivían en Lima y era muy difícil buscar la independencia desde Lima, ¿no? Podían haberlos matado, por ejemplo. Entonces, por eso no proponían la independencia. Uno de ellos fue Toribio Rodríguez de Mendoza, nacido en Chachapoyas, era un profesor como yo, ¿no? Y enseñó, ¿no?, en la Real Convictoria de San Carlos, ¿no? Fue profesor y director de Real Convictoria de San Carlos. Fue maestro de los próceres, ¿no? Fue maestro, por ejemplo, del primer presidente de Chile. ¿Ya? Él fue el profesor del primer presidente chileno. Entonces, por eso es llamado el maestro de los próceres, Toribio Rodríguez de Mendoza. Luego vamos a tener Hipólito Unanue. Hipólito Unanue fue un médico, ¿no?, que impulsó la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando, y José Baquijano y Carrillo, quien era un profesor de la Universidad de San Marcos, y escribió un discurso, ¿no?, llamado El Elogio al Virrey Jáuregui. En el caso de este elogio, no era ningún elogio, no eran palabras bonitas para el virrey, sino todo lo contrario, era una crítica, pero no era una crítica directa, sino era una crítica sutil a la colonia, ¿no? Era una crítica contra los abusos que había en la colonia. Entonces José Baquijano y Carrillo también fue muy famoso. Ambos, Hipólito y José Baquijano y Carrillo, escribieron en una revista llamada El Mercurio Peruano, ¿ya? Esta revista fue muy importante, es muy importante hasta el día de hoy para nuestra historia, porque fue la primera revista que hablaba del Perú como país. La primera revista que hablaba del Perú como país fue El Mercurio Peruano. Y ambos personajes escribieron en esta revista. Luego vamos a tener a José Larribagüero. José Larribagüero, a diferencia de los otros, era un separatista, ¿ya? Él participó en la Guerra de Independencia Española cuando Napoleón invadió este país, ¿ya? Él escribió un documento llamado Las 28 causas para la independencia de América. En ese documento, él expresa cuáles serían los motivos para que América sea independiente, para que América se independice. Es un separatista. Recuerda que José Larribagüero fue el primer presidente del Perú, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, este ha sido el repaso desde el tema número 1 hasta el tema número 10 de este trimestre. Recuerda ver este video las veces que sea necesario para que aprendas, y te deseo mucha suerte para tu examen. Chao.